damos la gloria, te damos el honor, te damos la alabanza. Te damos gracias, mi Dios amado, por tu palabra de poder, por tu palabra de victoria. Recibe la adoración y la exaltación, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Cordero. Gracias, mi Dios amado. Amén. Gloria a Dios. Así de que entramos en esta palabra poderosa. Lo importante de tener un corazón que preparado. El Señor nos habló y nos habla siempre de que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de ahí emana la vida, del corazón. En el corazón se anidan pensamientos buenos y pensamientos malos, y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pedro llega con Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Yo no sé si Pedro realmente lo estaba haciendo porque quería realmente saber, o porque tenía algo en su corazón contra alguno de sus hermanos en Cristo, alguna persona. Quizá alguien, amén, era como esa piedrita que le rozaba, esa piedrita en el zapato. ¿Cuántos de repente se han metido una piedra en el zapato? Se les ha metido y usted dice: ay, esta piedra ya me trae cansado, y la tiene que sacar el zapato para botarla. Pues yo no sé el corazón de Pedro. Lo que sí sé es de que el Señor Jesús conocía su corazón y conoce nuestro corazón, porque ese es el Maestro, el que nos conoce todo momento y todo tiempo. Y una de las cosas de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si nosotros mantenemos un corazón limpio, mantenemos una vida saludable, mantenemos una vida bendecida. ¿Sabe una cosa? El perdonar no es para la otra persona, el perdonar nos favorece a nosotros. La Biblia dice, entonces Pedro le pregunta: ¿será que hasta 7, Señor? Yo no sé si le llevaba contadas a alguien ya cuántos le había hecho. Lo que sí sé que el maestro le dijo: no, Pedrito, no te digo que hasta 7, no, hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Todo el tiempo. Todo el tiempo, porque Dios no quiere que sus hijos estén enfermos en su corazón, con odio, con rencor, con resentimiento. Cuando uno no perdona a una persona, se van haciendo, amén, los odios, y se va haciendo raíces de amargura. Y las raíces de amargura, amén, traen enfermedades. Y nosotros no queremos estar enfermos, nosotros queremos estar sanos para poder darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos estar sanos, queremos estar bendecidos, porque la palabra del Señor nos habla que la bendición es para nosotros. Y el Señor Jesús dice que el pan es para los hijos. Levante su mano y diga: el pan es para mí. El pan es para mí. La Biblia dice que le dijo: no, le contestó, hasta 70 veces 7. ¿Qué significa perdonar? No solamente abrir los labios. El perdonar no es, amén, un sentimiento, porque si fuera por sentimientos no caminamos en el reino, porque a veces queremos caminar y a veces no queremos caminar. Caminar en el reino de los cielos es caminar a través de la palabra en una obediencia completa, porque cuando obedecemos al Señor miramos cosas maravillosas, miramos cosas gloriosas. Hay gente que dice: hoy no quiero cocinar, pero igual y cocina porque tiene que, ¿sí o no? De repente usted dice: no quiero salir, pero usted tiene que ir a pagar los biles, y lo tiene que hacer porque si no le cortan la electricidad, le cortan el agua. Hay cosas que hacemos aunque no querramos, no porque tengamos el deseo de hacerlo, sino porque es una obligación. Y en el reino de los cielos hay obligaciones. Para poder nosotros caminar una vida bendecida, tenemos que cumplir con las reglas del Cristo de la gloria. Él nos dejó su palabra. La Biblia dice que su palabra es lámpara a nuestro caminar, es lumbrera a nuestro camino, es esa lámpara a nuestros pies, para nosotros poder ser más que vencedores y que no nos engañe el enemigo, sino que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quizá alguien diga: no, pero es que si usted supiera lo que yo siento. ¿Qué sentiría el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? Pero realmente Él no se aferró a lo que sentía corporalmente, sino a la obediencia a Dios.
La Biblia dice que llega al Getsemaní y le dice: Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero ¿qué le dijo? No se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. El buscar el hacer la voluntad de Dios nos favorece a nosotros. ¿Sabe cuánta gente está enferma allá afuera porque no han perdonado a sus padres, no han perdonado a sus hermanos, no han perdonado? ¿A cuántas personas no han perdonado? Porque cuando la persona mantiene su corazón odio, empieza a caer en desánimo, empieza a caer en depresión. Y la depresión conlleva muchas cosas. El Señor le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Pedro tenía un carácter bastante especial, ¿sí o no? Agarra una espada y se atreve a cortarle la oreja a un hombre enfrente de Jesús, a uno de los oficiales enfrente de Jesús. Óigame, para poder hacer eso se necesita tener la sangre bien, ¿qué? Fría. O bien caliente, ¿verdad? Sí, porque cuando hablamos de un homicidio, hablamos de poder herir a alguien, es porque tu enojo se subió hasta arriba. Y un homicidio es el clímax del enojo, es lo último. Como Pedro tenía un carácter bastante fuerte, el Señor le da un consejo y le dice: tienes que perdonar hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, la Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Pedro necesitaba pasar por muchas cosas. Sí, lo iba a usar el Señor con sus sombras, iban a sanar a los enfermos, iba a pasar muchas cosas, pero también su carácter iba a ser moldeado en el caminar. Le iban a pasar cosas en el caminar, iban a suceder cosas que no le iban a gustar, como cosas que también nosotros hemos pasado, que no nos gustan, que no hubiéramos pensado pasar o no hubiéramos querido pasar, pero sin embargo, en medio de toda dificultad, en medio de toda prueba, en medio de todo conflicto, sabemos que tenemos un Dios vivo de poder y de victoria, un Dios de esperanza que nos ayuda a nosotros a mantener nuestra vida bendecida, que aunque estemos, amén, en un momento circunstancial donde todas las cosas nos están rodeando y todas las cosas son en contra de nosotros, hay alguien que no está en contra de nosotros y su nombre es Cristo Jesús. Él nunca va a estar en contra de nosotros, Él siempre va a estar a favor de nosotros, Él siempre va a pelear por nosotros. Cuando hablamos del perdón, hablamos porque siempre va a haber gente que te va a causar molestias, ¿sí o no? En el tránsito, en la calle, donde quiera que tú camines. Y eso lo experimentamos desde la niñez. ¿Cuántos les gustaba hacer bullying? ¿O cuántos les hacían bullying? ¿Sí o no? A veces somos los que hacemos, o a veces son los que nos hacen. Los que hicieron no sufrieron tanto como los que hacían, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros nacemos en esta tierra, Dios nos ha dejado a nosotros algo especial, porque la Biblia dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos el poder de pensar, de racionar, de entender, de poder comprender lo que Dios nos habla y decidir qué es lo mejor para nosotros. A veces nos decimos: esto es lo mejor para mí, lo de Dios, pero es más fácil a veces vengarse o no perdonar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando hay sentimientos es como, ¿cuántos han subido a un roller coaster? La adrenalina se sube, ¿verdad? Y cuando ya está ahí, hay gente que se desmaya, pasan muchas cosas, porque dependiendo cómo sea tu sistema. Cuando la gente pasa muchas cosas, hay diferentes sentimientos en nuestra alma, pero una cosa sí podemos estar seguros, que sobre todos los sentimientos que tengamos, tenemos un Dios que nos ama. Y la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios nos hace a nosotros entender y creer que es mejor caminar y perdonar y ser bendecidos, alabado sea el nombre de Dios, y dejar ir las cosas. ¿Sabe? La Biblia dice: deja la ira a mí. ¿Cuántos se han vengado en sus propias manos?
Pero ¿cuántos le han dejado al Señor de la venganza? Hay gente que dice, no, pero es que a Dios no lo miro. Pero Dios lo podemos, ¿qué? Sentir. Dios lo podemos sentir. Dios sabe cómo lleva nuestra vida. Nada pasa por casualidad, todo pasa con un propósito. Aún las cosas que nos han dolido, aún las cosas que pensamos que fueron injustas, de todas las cosas logramos aprender algo, y de todas las cosas nos hacemos fuertes en un Dios de poder. En todas las cosas miraremos la gloria de Dios, porque la Biblia dice, alabado sea el nombre del Señor, que todo lo que nos pasa obrará para bien. Todo lo que nos pasa en nuestra vida. Pedro necesitaba aprender esto, porque Pedro era bastante impulsivo. Pedro tenía un carácter bastante impulsivo, y cuando Pedro tiene que aprender esto, yo le aseguro que Pedro debe haber llorado, porque todo lo que aprendemos que nos hace falta lloramos, nos cuesta. La Biblia dice que el reino de los cielos es de aquellos que hacen misericordia. Los que hacen misericordia recibirán misericordia. Misericordia es algo inmerecido. Cuando tú perdonas a alguien en lugar de vengarte, ¿estás haciendo qué? Misericordia. Y la Biblia va más allá y dice, dale de comer a tus enemigos. ¿Ha podido usted hacer eso algún día? Darle de comer a alguien que le está haciendo la guerra. No solamente va ahí, la Biblia va un paso más y dice, al que te den una mejilla, ponle la otra. Ahí es un nivel más alto de poder tener dominio propio, de poder tener una paciencia grande. Y Pedro tenía que aprender eso, porque a la magnitud que donde Dios lo iba a usar, él tenía que tener un carácter semejante al de Cristo Jesús. Ya que Cristo Jesús siempre lo querían matar, siempre lo querían apedrear, hacía milagros, y los fariseos buscaban preguntas cauciosas para tentarle, para ver cómo lo mataban. Pero Cristo Jesús, más sin embargo, siempre mostró la autoridad del reino, mostró, alabado sea el nombre del Señor, que Él es grande, poderoso, y que su autoridad, aleluya, es una autoridad que iba llena de señales, prodigios, milagros, maravillas. Los ciegos miraban, los mudos hablaban, los cojos eran sanados, los muertos eran resucitados. Y todavía en este tiempo Cristo Jesús sigue haciendo libre a todo aquel que quiere ser libre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Él nos dejó ejemplo a nosotros que sí se puede en esta tierra vivir una vida bendecida, vivir una vida agradable a Dios, vivir una vida, alabado sea el nombre de Dios, donde Dios sea lo primero que tú pienses cuando te levantas, cuando tú caminas, cuando tú te acuestas. Y cuando usted vive una vida así, óigame, la palabra del Señor dice que todas las cosas nos van a seguir, todas las cosas van a ser bendición. ¿Por qué? Porque si tenemos a Dios, lo tenemos ¿qué? Todo. Desde hoy me estaban comentando y me dicen, yo creo que muchos se enteraron de la muerte del basquetbolista que me dice alguien, dejó todo su dinero. Alguien me dijo así. Y yo lo único que le dije fue, lo importante es ojalá que haya estado bien con Dios y que haya tenido a Dios. Porque eso es lo importante para poder irse uno ¿qué? De esta tierra. Estaba joven, y cuando nosotros miramos cosas así, nosotros decimos, cada día tenemos que estar listos, porque uno no sabe el día ni la hora. Es la verdad. Podemos tener muchas cosas prometedoras por delante, pero nadie sabe el día ni la hora. Nada nos asegura nada en esta tierra. Dios sabe el día que nacemos y el día que nos partimos de aquí. Y lo importante es estar bien ¿qué? Con Dios.
Por eso el tema del perdón es un tema bastante importante, porque para que Dios nos perdone, nosotros debemos de perdonar ¿qué? A los que nos ofenden. Si bien pensamos que ha sido grande lo que nos han hecho, porque hemos pasado cosas difíciles, no creo que solo yo creo que también usted. Es más difícil lo que nosotros le hemos hecho a Dios, ¿sí o no? Pero sin embargo Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar y Él lo tomó y simplemente murió por nuestros pecados, para que ahora nosotros caminemos con Cristo y podamos caminar en esa vida nueva. Quedó su esposa y su otra hija, yo creo, y hay que orar por ellos para que Dios les dé fuerza. ¿Qué le quiero decir? Que necesitamos estar siempre y entender siempre que todo lo que hagamos en esta tierra, todito lo que tú hagas, es una siembra, todo, una siembra con una cosecha. No solo en esta tierra, pero también ¿qué? En el reino. Tú siembras bien, siembras todo lo que Dios te pide, haces todo lo que Dios te dice, tienes asegurado que vas a entrar con Cristo. Tenemos asegurado, si seguimos ¿qué? El que guarda mi palabra, ¿qué dijo Jesús? Mi Padre y yo le amaremos y moraremos en Él. Una de las cosas que dice el Señor a todo aquel que llega, dice: buen siervo, ¿qué? Fiel. Esa palabra fiel tenemos que llenarla, ¿sí o no? Tenemos que llenarla para que nos puedan decir ¿qué? Fiel. En lo poco me fuiste fiel. Y no es que usted vaya a hacer algunas cosas fieles en esta tierra y todo un montón de infieles, no. Lo que hacemos en esta tierra es tan mínimo que nos piden que todo lo que hagamos sea ¿qué? Serle fiel a Cristo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es una de las bendiciones más grandes que Dios nos pide, que Él nos va a poner mucho, pero primero tenemos que ser fieles con Cristo Jesús en esta tierra. Y para poder ser fieles con Él, necesitamos tener una comunión con Él, porque de la única forma de negarnos a nosotros mismos es cuando tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Cuando pasamos tiempo en su palabra, Él nos fortalece de una forma grande, porque Jesucristo dijo algo: fuera de mí nada podéis hacer. Cuando Él habla de nada, es que nada se puede hacer sin Él. Póngase de pie en esta hora. Esta no